¿Qué es Naciones Unidas? ¿Qué es el Fondo de Población de las Naciones Unidas? ¿Y qué es eso de los datos? ¿Por qué es importante conocer cuántas personas somos en el país? Eso, o sea, ¿en qué le beneficia al país? Desde el 94 se plantea que lo que tiene que hacer una política de población es permitir que las mujeres ejerzan de una forma libre su derecho a decidir cuántos hijos quieren tener, con quién quieren tenerlos y cuándo quieren tenerlos. Y ese es el gran cambio en el paradigma del desarrollo mundial, diría yo, y no solo, porque es la primera vez que empezamos a ver temas de desarrollo sostenible, además, dentro de esto. Eso pasa en el 94. Pablo, y tal vez acá como un tema polémico que pues muchas personas hacen en redes sociales, y sobre todo grupos conservadores que dicen que pues Naciones Unidas, pero en especial pues las agencias que se dedican a tocar este tipo de temáticas, se quieren inmiscuir en la familia, en la sociedad, y que quieren pues imponer una agenda globalista. ¿Qué respuesta se da desde Naciones Unidas a estas aseveraciones? Tradicionalmente en nuestras sociedades las decisiones las tomaban los hombres. O sea, no te permito que tomes dispositivos, no te permito que vayas al servicio de salud. Tienes que ir acompañada conmigo o con mi mamá para poder ir al servicio de salud a hacerte un control del embarazo. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas al podcast Contexto Please, el podcast más chilero para informarse de lo más sonado que pasa en Guate y uno que otro tema más. Mi nombre es Romeo Méndez. Y yo soy José Hiela, mucho gusto, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo, otra edición de Contexto Please. Estamos felices porque hoy tenemos un súper invitado acá que nos costó nada más y nada menos que un día a otro poder traerlo acá a este escenario. Que nos hizo un espacio en su agenda y que agradecemos muchísimas. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Pablo Salazar, bienvenido. ¿Cómo estás? Un aplauso, Pablo. Un gusto estar acá. Feliz de estar acá. Muchas gracias, Pablo. Pablo Salazar Canelos, me corriges si digo mal tu puesto, pero director nacional o representante nacional en Guatemala para el Fondo de Población de Naciones Unidas. No nacional, representante. Okay. Representante porque nosotros tenemos dos tipos de oficina, okay. Aprovechando. Tenemos oficinas donde tenemos representantes nacionales, por ejemplo, Paraguay, una excelente colega paraguaya que dirige la oficina, pero no tenemos allí personal internacional. Okay. Entonces, en varios países ocurre eso. Y hay países donde el fondo tiene todavía personal internacional que es quien dirige la operación. Entonces yo tengo el honor, soy uno de los representantes internacionales que hay y que hay también en los países como Colombia, Ecuador, Brasil, ¿dónde más? Perú, Bolivia, México, etcétera, ¿no? Entonces, varios, pero es lo importante es estar. Lo importante es acompañar y enfrentarnos, ¿cierto? Y acompañar al gobierno en los desafíos que implica la agenda compleja de lo que es la población y el desarrollo. Claro, sí. Gracias. Pues sí, muchas gracias por hacer el tiempo, Pablo. ¿De qué país nos visitas entonces, por favor? Nada más y nada menos que... Yo soy ecuatoriano. Eso. Sí. Nadie es perfecto, yo soy ecuatoriano. Ya, nos lo olíamos, fíjate. Pero ¿sabes qué? Te aceptamos así en nuestro podcast. Por supuesto, claro. Y honrado de estar acá. Gracias. No, y que Pablo ha tenido una experiencia en diferentes países, diferentes espacios de intervención y que nos está acompañando el día de hoy. Pero hay una pregunta con la que quisiéramos arrancar y es, ¿quién es Pablo Salazar? A ver, Pablo Salazar es ecuatoriano, soy economista. Otra muesca de esa perfección. Sí, de la perfección, sí. Entonces, pues mira, ahí nos podemos disputar bien. Ese es un buen debate, mira, sí, entre abogados y economistas. Sí. Puedo contar un par de chistes, ¿no? Recientemente. José, disculpa, tus carreras no podrían entrar a trabajo social, por supuesto. Él nos analiza. Sí. Entonces, pero en el economista yo tengo 56 años, no tengo además ningún problema con mi edad, porque yo creo que la edad es parte de la vida. O sea, yo creo que uno tiene que estar súper contento con qué espacio y en qué momento de la vida está. Entonces, yo me considero todavía un hombre de mediana edad, por supuesto, y estoy casado, mi esposa es hondureña, tenemos 4 hijos.
que están regados por el mundo, en diferentes lados, trabajando todos, haciendo y realizándose plenamente como jóvenes, como profesionales. Estoy fuera de Ecuador desde el año 2009, que decidí dejar poco. Yo tenía una carrera entre Naciones Unidas y el servicio público. Yo fui funcionario público en Ecuador desde el año 97 hasta el 2017. 10 años estuve muy involucrado con hasta el 2018 realmente, 11 años involucrado en la carrera pública en diferentes posiciones, haciendo diferentes temas. Empecé muy jovencito. En esa época todavía estaba en el grupo de jóvenes oficialmente. Cuando empecé en el Ministerio de Finanzas, tenía 29 años cuando empecé a trabajar allí. Ministerio de Finanzas. Sí, entonces... ¿Ese fue tu primer trabajo? No, yo ya venía trabajando, pero un amigo que era ministro, que llegó a ministro después de la caída de Abdalá Bucaram, una época complicada en Ecuador, en la cual hubo mucha incertidumbre política. Entonces cayó un presidente por demandas y por movilización popular, y llegó un gobierno que buscaba perfiles novedosos, perfiles que no hayan estado tradicionalmente en la política, para poder acompañar de forma técnica un periodo de transición. Okay. Entonces fue un gobierno que estuvo presidido por el entonces presidente del Congreso, que tenía un interinazgo hasta que se hagan nuevas elecciones. Parlamentario, entonces, por un momento. Entonces tuvimos que estar en este proceso. Era una participación cívica, y bueno, yo creo que era el más joven de la subsecretaría de presupuesto. Yo tenía 29 años, pero no había nadie, o sea, todos mis supervisados eran mayores que yo. Yo era el más joven de toda la subsecretaría, entonces no había nadie más joven, o sea, dentro de la subsecretaría. Claro. Y era el que estaba a cargo de manejar el presupuesto del Estado. Entonces, 7.500 millones de dólares a la época era el presupuesto del Estado, si me acuerdo bien. Entonces, fue un reto muy lindo. Yo venía más del área de cooperación, entonces de pronto sentí que en el sector público se podía hacer mucho por la gente. Okay. Después de eso trabajé en temas de modernización del Estado, estuve trabajando mientras también hacía consultoría internacional con los bancos. Después terminé de secretario de Planificación. Entonces estuve secretario de Planificación mientras hacíamos la transición de la Secretaría de Planificación a la Dirección de Planificación de la Presidencia de la República, porque una reforma legal que mandaba esto. Y en 2001 empecé a trabajar en el Ministerio de Bienestar Social, que es como el de Desarrollo Social acá, pero maneja un ministerio grande en Ecuador, que tenía ya en esa época un presupuesto de $200 millones y que manejaba todos los programas sociales. Entonces, a la época, todos los sistemas de protección social, más todos los temas de desarrollo rural integral, más una cartera grandísima en niñez, juventud. Teníamos la dirección de juventud, por ejemplo, en ese grupo, la discapacidad. Y estuve allí hasta el 2003, era viceministro en ese proceso. Después fui secretario técnico del Frente Social entre 2005 y 2007. Entonces, todo el sistema de selección de beneficiarios de programas sociales. Estuve trabajando muchísimo en política social. Hasta ahora hay programas que trabajamos en esa época que persisten, como el de adultos mayores en Ecuador, que tiene 300,000 personas cubiertas en atención específica. Es un programa de transferencias que ayudan justamente a cubrir pensiones no contributivas de personas en situación de pobreza porque están en tercera edad. Y luego ya llegó el momento de buscar otros horizontes realmente. Ya la contribución estaba, y tuve una oferta para poder ir con Naciones Unidas a Honduras. Después de eso 2003. Me moví, sí, no más, en el 2007, 2009 estuve en Honduras. Okay. Me tocó en 2009 manejar todo el reporte y también algunos temas de mediación después de la crisis política de Honduras, después del golpe de Estado contra Zelaya. Estuve en ese proceso, estuve muy vinculado con el equipo de Naciones Unidas, ya allí, ya haciendo las cosas que uno sueña que va a hacer con Naciones Unidas. Ajá, desde muy temprano, ¿no? Ni bien llegado, ¿no? Entonces, y después de eso, el Fondo de Población en Panamá. Como asesor regional, me tocó acompañar el Censo de Población y Vivienda de Guatemala, así mismo con trabajar con 22 países de la región. Y luego llegó la decisión de optar por poder ser representante y poder ver. Y Guatemala, sin duda, era el destino más interesante que podíamos haber elegido como familia, y yo particularmente, ya profesionalmente. Y bueno, aquí estamos. Ese es Pablo. Wow. Mira, tu faceta política, y trabajando en el Estado. En la gestión pública. Sí. Y académica, ¿no? Porque también en el tiempo era
Fui profesor de Flaxo, después estuve durante muchos años manejando era el profesor en temas de economía del sector público, políticas públicas. Entonces teníamos este programa en un área de gestión de políticas públicas que teníamos en Flaxo. Y cuando estuve en Honduras era profesor de estadística de la UNAD, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esa época todavía tenía un poquito de tiempo, espacio y disponibilidad para poder seguir dando clases. Ya después, ya con Panamá, ya me dediqué a hacer más de investigación, pero mientras estaba haciendo con UFPA sí trabajamos mucho en investigación y seguimos. Yo trato de seguir haciendo investigación. Qué buenísimo. Interesante, pues justo es como parte, digamos, del complot para que Pablo esté acá, ¿verdad? Resulta de que, pues, en esta semana se presentó el análisis situacional de población en Guatemala. Guatemala, un país de infinitas oportunidades, en donde se presentaron diferentes datos bastante interesantes. Nos invitaron. Muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Entonces estuvo pues bastante interesante y sobre todo pues muchos datos que uno se queda así como que sería importante poder hablar más de eso. Entonces le dijimos a Pablo, por favor acompáñanos para explicarnos un poquito más. Sí, por mencionar algunas temáticas que están en este informe, está contexto económico-social, desafíos de oportunidades en cuanto a salud sexual y reproductiva, envejecimiento de la población, aprovechamiento del bono demográfico, proceso de urbanización, protección social, migración internacional. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y entonces, pues eso, cuéntanos un poquito. Este es un instrumento que lo hacemos regularmente como UFPA y que idealmente lo hacemos cada 4 años, como está ocurriendo ahorita en Guatemala. Entonces lo hacemos a inicios de los ciclos de planificación y programación del Estado. Entonces tratamos de alinearlo de tal forma de que cuando vas a hacer una política general de gobierno, cuando vas a tener, ¿no es cierto?, una revisión de los procesos de planificación, puedas incorporar datos que permiten ver el mediano plazo y largo plazo, porque a veces es muy difícil el diseñar política pública pensando en el hoy o en el ayer. Entonces, ¿dónde vamos a estar en algún tiempo? Es clave para poder, y crucial, el entender estas dinámicas poblacionales, porque la población se varía a lo largo del tiempo. Entonces, el gran tema es que uno diseña la política pública, pero resulta que la diseñó para cuando éramos básicamente un país de niños, y después resulta que somos un país de jóvenes, y la política ya no es más cuando funcional. hagan la política de jóvenes, ya vamos a ser un país de envejecido, adultos. exactamente. Sí, claro. Entonces, si uno va diseñando esto, siempre va a tener los déficits y no va a lograr, ¿no es cierto?, encontrar la política apropiada que vaya a potenciar el desarrollo del país. Entonces, lo que tratamos es dar el insumo para que se vaya diseñando, se vaya adaptando la política pública a la necesidad y a la realidad demográfica del país. Y a esto que llamamos, ¿cierto?, las dinámicas poblacionales, es decir, cómo los cambios en la fecundidad, los cambios en la mortalidad, esperanza de vida, los cambios en la migración interna y externa, van moldeando la población en su volumen, cuántos somos, en la composición, cómo estamos distribuidos en diferentes, entre hombres y mujeres, por ejemplo, pero también entre indígenas, no indígenas, entre población, ¿no es cierto?, rural, urbana. O sea, hay varias formas de ver la composición. Está la estructura, que es cómo estamos en las edades, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, y uno cuando ve las pirámides poblacionales, uno ve que la pirámide va cambiando. O sea, primero es una pirámide, después ya parece más menos una pirámide y es más como una... es como una bala casi, es un conito, o sea, y luego finalmente termina siendo algo, o sea, realmente un cohete. Entonces, porque hay, o peor aún, es una pirámide invertida, ¿no? Cuando ya países muy envejecidos tienen grandes poblaciones en las partes superiores de la pirámide y tienen relativamente poca población joven e infantil. Entonces, este tema de ir ajustando es clave y por eso este análisis de situación poblacional, y que también sirve como otro producto para que como Naciones Unidas podamos pensar en el marco de cooperación que tenemos con el país. Entonces, además nosotros hacemos un análisis regular de lo que llamamos un análisis de situación del país, una visión conjunta como Naciones Unidas. Entonces, esto sirve tanto para el gobierno como para el sistema de Naciones Unidas para que podamos tener un entendimiento común y hacer la mejor planificación del desarrollo que podamos. O sea, se cumplen pues varios objetivos, varios intereses para pues, la población, el gobierno, Naciones Unidas, etcétera. Y yo creo, si ustedes están de acuerdo, que sería como importante partir como desde una base bastante
desde cero, digamos, ¿verdad? Tal vez, Pablo, contanos como en primer lugar para que nuestros oyentes, que seguramente aquí están aprendiendo un montón, ¿verdad? Primero, o sea, ¿qué es Naciones Unidas? ¿Qué es el Fondo de Población de las Naciones Unidas? ¿Y qué es eso de los datos? ¿Por qué es importante conocer cuántas personas somos en el país? Eso, o sea, ¿en qué le beneficia al país? Voy a tratar de hacer una explicación, espero que muy fidedigna. Pero Naciones Unidas es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el acuerdo principal de los países después de la Segunda Guerra Mundial, donde se busca que no se vuelva a repetir una tragedia como la de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que haya mecanismos básicamente de preservación de la paz, pero también de desarrollo, que prevengan situaciones similares a las que se vivieron entre 1939 y el 45. Básicamente la mayor catástrofe que vivió la humanidad en términos generales, tanto por el impacto social, como el impacto, ¿no es cierto?, en vidas humanas, como el impacto económico que implicó la Segunda Guerra Mundial. Entonces se crean Naciones Unidas como... Los países crean Naciones Unidas, o sea, Naciones Unidas no aparece de la nada. Claro, o sea, no es algo mágico. No es algo mágico, o sea, los países se juntan. De hecho, Guatemala es un signatario original de la Carta de Naciones Unidas, Son por ejemplo, ¿no? Es uno de los países que firmó primerito, que funda, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas, y se funda en base a o sea, hay dos grandes instrumentos. O sea, se hace la Declaración de Derechos Humanos, primero, que en su momento la primera dama de Estados Unidos tuvo un rol muy específico, ¿no es cierto?, Eleanor Roosevelt, alrededor del tema de firmar esta insigne carta. Pero luego, para el 48 se crea, ¿no es cierto?, el Sistema de Naciones Unidas, después de que antes había una cosa que se llamaba la Liga de las Naciones, y se traduce y se transforma en Naciones Unidas, donde se crea este espacio que tiene como 3 grandes órganos de gobierno, o sea, 2 y medio. Pero uno es el Consejo de Seguridad, donde están, ¿no es cierto?, con los países representados, pero hay 5 países que tienen capacidad de decir esto sí se hace o no se hace. O sea, los países que ganaron la guerra tienen unas sillas específicas y tienen capacidad de decidir, por ejemplo, si se mandan tropas, si va a haber, ¿no es cierto?, acciones específicas, tienen capacidad, ¿no es cierto?, de despliegue operativo. O sea, y ahí los países con capacidad de veto son Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China. Entonces, esos países tienen esta capacidad y son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y luego otros países van rotando para acompañar a estos en el Consejo de Seguridad. Guatemala ha estado en su momento, Ecuador ha estado en su momento, varios países han estado acompañando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hay otro órgano que es la Asamblea General. Entonces, la Asamblea General es el órgano donde todos los países están representados. Normalmente es lo que vemos en la televisión cuando llega el presidente, ¿no es cierto?, en este podio verde lindo que está allí, ¿no es cierto?, en Naciones Unidas, una sala enorme. Menos Bukele que mandó, bueno, primero se tomó su selfie ahí enfrente y después mandó su video, ¿verdad? Sí, pero todo esto es parte, ¿no es cierto?, de esta icónica representación, ¿no es cierto?, de lo que es Naciones Unidas, un lugar donde todos nos vemos reflejados, donde todos tenemos una voz. Todos los países son en la práctica en la Asamblea General un voto, seas grande, seas pequeño, y tienes este órgano, y normalmente allí es donde se asumen las resoluciones de la parte más bien de desarrollo, que tiene además subórganos de gobierno como están comisiones, están las comisiones de población y desarrollo, está el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, donde se toman las decisiones por un grupo selecto de países que se llevan a la Asamblea General, y está el secretariado. El secretariado es el secretario general, junto con la estructura básica que tiene Naciones Unidas, y desde muy temprano se trajeron agencias que ya existían. Había, ¿no es cierto?, ya iniciativas, que incluso son previas a Naciones Unidas, que existían y que se les dio cobijo bajo Naciones Unidas. Entonces, hay cosas, por ejemplo, anteriores como la OIT, que es una organización tripartita donde están trabajadores, de empresarios y ¿no es cierto?, están los estados. Y esa organización, entonces, como tenía los mismos fines, entonces, por ejemplo, se adscribió a Naciones Unidas, es parte de Naciones Unidas. UNICEF empezó antes que Naciones Unidas, siendo una agencia humanitaria de atención a los niños. Y está cobijada bajo Naciones Unidas. Hay algunas que empiezan antes o que se transforman para poder llegar y ser parte de Naciones Unidas, y otras que por necesidad se van creando. El Fondo de Población de Naciones Unidas se crea en el 69.
y se crea en 68, 69, o sea, tiene casi mi edad, tiene un añito más que yo soy de 67, entonces somos casi de la misma leva, diría en mi país. Y el Fondo de Población se crea en un momento especial y un momento que responde a una coyuntura particular, pero que es una pregunta que se viene haciendo la humanidad desde el siglo XVIII, y es: ¿cuántas personas podían vivir en el mundo, ¿no es cierto?, de forma que haya bienestar? O sea, este tema de la explosión demográfica era la gran discusión durante mucho tiempo, y esta preocupación de, ¿será que podemos vivir 2.000 millones de personas en el mundo, 3.000 millones? O sea, imagínense, cuando estas conversaciones empezamos al inicio del siglo XX, éramos como, si me acuerdo bien, menos de 2.000 millones de personas. Al inicio del siglo XX, hoy somos 8.000. O sea, y sin embargo, ¿no es cierto?, vemos que los recursos están allí, y además había esta necesidad de quitar la idea de que la población es un problema para ver a la población como una oportunidad, y además ver la forma como las dinámicas de población facilitaban el proceso de desarrollo. Entonces, el Fondo de Población se crea justamente para poder acompañar a los países en esta reflexión sobre la población, el desarrollo, cómo podemos tener mejores datos, estadísticas, de entender además los flujos de la población humana y empezar a buscar esos espacios de bienestar. Entonces, el fondo, el UNFPA, sus siglas originales eran el United Nations, entonces de Naciones Unidas, ¿no es cierto? UNF, Funds for Population Affairs, o sea, el Fondo de la Población para los Asuntos Poblacionales. Así era originalmente, ahora somos el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ha habido una pequeña modificación, pero ya la sigla no representa exactamente lo mismo. Pero después hubo una evolución, y el gran hito de cambio es el año 94, una conferencia internacional de población y desarrollo que se hace en el Cairo, y el programa de acción que se hace después, donde por primera vez se lleva y se cambia el paradigma de que la población no puede ser vista, y particularmente que las decisiones sobre la población, que son decisiones que tienen que ver con la fecundidad principalmente, porque el principal instrumento de la política de población, de las políticas de población, era normalmente meterse con la fecundidad y con las decisiones de las mujeres. Entonces, desde el 94 se plantea que las mujeres, lo que tiene que hacer una política de población es permitir que las mujeres ejerzan de una forma libre su derecho a decidir cuántos hijos quieren tener, con quién quieren tenerlos y cuándo quieren tenerlos. Y ese es el gran cambio en el paradigma del desarrollo mundial, diría yo, y no solo, porque es la primera vez que empezamos a ver temas de desarrollo sostenible, además, dentro de esto. Y eso pasa en el 94, o sea, hace no mucho, o sea, de hecho, es poquito, o sea, esto estamos hablando de 30 años. Por esos años, o sea, hace muy 30 poquito. años, ¿no? Claro, ustedes están en esa generación, ¿no? Entonces, entonces empieza esta discusión, y a raíz de eso, entonces, cambia también la perspectiva del análisis poblacional al ejercicio de los derechos, y particularmente al ejercicio del derecho de las mujeres, niñas, adolescentes, y cómo se van formando las decisiones, donde tradicionalmente en nuestras sociedades las decisiones las tomaban los hombres. O sea, no te permito que tomes anticonceptivos, no te permito que vayas al servicio de salud, tienes que ir acompañada conmigo o con mi mamá para poder ir al servicio de salud a hacerte un control del embarazo, porque si no vas a hacer algo malo. Entonces, hay una visión patriarcal. ¿Ha cambiado? No ha cambiado tanto. Y no ha cambiado. Entonces, a pesar de que, o sea, hay áreas, y por ejemplo un dato, y por eso los datos son importantes, porque ilustran ya empiezan los datos. Por ejemplo, en América Latina, y Guate tiene exactamente el mismo dato. Cuando vemos los datos de la encuesta de salud materna e infantil, de forma simultánea las mujeres en Guatemala no pueden decir sí a 3 preguntas. O sea, la pregunta 1 es: ¿puedes decidir sobre el uso de anticonceptivos? Todavía. Y la segunda pregunta es: ¿puedes decir sí, no a las relaciones sexuales? Y la tercera es: ¿puedes decidir sobre tu propia salud e ir al médico? El 33% de las mujeres de Guatemala no pueden decir sí a esas 3 preguntas. O sea, tienen al menos una dimensión en la cual no pueden ejercer su propia decisión de poder acceder a servicios de salud, a temas básicos de servicios de salud, y decidir, por ejemplo, en este caso, sobre su propia fecundidad. Entonces, y eso
parte de los problemas, 33%, O sea, una de cada tres no tienen esa capacidad en la última medición que se hizo. Ahora que hagamos una nueva ENSMI probablemente puede haber cambiado, porque hay, ¿no es cierto?, hay cambios en la sociedad, pero el último dato nos muestra eso. Wow. Y esa es un poco la razón de ser, y por eso también el énfasis de por qué el Fondo de Población trabaja tanto salud, y trabaja tanto género y empoderamiento de las mujeres, la capacidad de poder tener, ¿no es cierto?, agencia alrededor de la decisión de lo que llamamos nosotros la autonomía física de las mujeres. Entonces, la capacidad de que puedan tomar esas decisiones básicas. O sea, yo hoy, por ejemplo, una mujer, digamos, que experimenta un ligero sangrado y está embarazada, esa es una señal de peligro que debería ser que vaya inmediatamente al centro de salud, se haga ver, porque está en riesgo su vida y la de su bebé. Y probablemente podría producir que un acto que es maravilloso, fantástico, milagroso, como tener un hijo, se convierta en una tragedia para la familia y la sociedad. Sin embargo, encontramos que muchas mujeres no pueden ir a los servicios de salud porque esa decisión está mediada. Alguien tiene que decidir, alguien tiene que acompañar, no hay el financiamiento, porque implica, ¿no es cierto?, también ciertas decisiones complejas. Y allí es donde empieza, ¿no es cierto?, este tema del ejercicio de los derechos. Entonces, hoy estamos en ese trayecto y, claro, el Fondo de Población lo que hace es acompañar a los estados, a los países, en este caso a Guatemala, en el proceso de poder implementar esta visión de población y desarrollo, que tiene este elemento muy importante de la decisión y el acceso, ¿no es cierto?, a las decisiones alrededor de la salud reproductiva de las mujeres. También tiene otros ámbitos. La Agenda de Población y Desarrollo también incluye migración, también incluye, ¿no es cierto?, los temas de mortalidad, también incluye temas como urbanización, también incorpora temas como las brechas que existen entre las poblaciones, las brechas específicas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la fecundidad en Guatemala, 1 de cada 5 niñas en Guatemala es madre. O sea, el 20% de las niñas que están debajo de 18 años son madres en Guatemala. Eso, por ejemplo, al Estado en su conjunto, o sea, a la sociedad guatemalteca le cuesta $1,000 millones cada 4 años. Si lo queremos traducir económicamente, sí, ¿verdad? Uno de los datos que me impresionó a mí fue que anualmente, tú me corriges con el dato, más de 2,000 casos de embarazos en menores de 14 años se da en nuestro país, a pesar de que es un delito, ¿no? Sí, exactamente. La cifra exacta es con 1930. Sí, pues, o sea, aproximadamente, claro. ¿No? Es enorme. Sí, o sea, sí. Y es, además, es un indicador, porque estamos hablando de las embarazadas. O sea, ¿cuántas más fueron abusadas sexualmente y que no quedaron embarazadas, ¿no es cierto? Y que, o que tienen, ¿no es cierto? Claro, porque el dato lo tenemos solo de los embarazos. Solo de los embarazos, ¿no es cierto? Pero estamos viendo la punta del iceberg, porque, o sea, no toda relación sexual termina en un embarazo, o sea, evidentemente. Y no tenés un registro de las relaciones sexuales, claro, además existen otras formas de abuso que no necesariamente implican y llevan, ¿no es cierto?, al riesgo de poder tener un embarazo. Pero dentro de este tema, o sea, no, es una señal clara de que quizá como sociedad no nos están importando suficientemente las niñas, ¿no es cierto? Y que los mecanismos de protección no están, que la sociedad no las cuide, no las protege, de que no hay la información adecuada, que no hay los canales de denuncia, ¿verdad? Simplemente es un indicador que es insigne, y decir que en el contexto internacional, porque esto más o menos hablamos de que 4 de cada 1,000 niñas de ese grupo de edad son madres. Eso en el contexto de América Latina y el Caribe, esa cifra yo te puedo asegurar, esa cifra es 20 veces más alta que Chile. Sí, y ahí es donde vemos que si lo pasamos al lenguaje juvenil de redes sociales, es como una red flag, ¿verdad? O sea, como una advertencia de que un país no cuida a sus niñas, pues, ¿verdad? La niñez guatemalteca. Pablo, y tal vez acá como un tema polémico que pues muchas personas hacen en redes sociales, y sobre todo grupos conservadores que dicen que pues Naciones Unidas, pero en especial pues las agencias que se dedican a tocar este tipo de temáticas se quieren inmiscuir en la familia, en la sociedad, y que quieren pues imponer una agenda globalista. ¿Qué respuesta se da desde Naciones Unidas a estas aseveraciones? Mi primer tema es que en este proceso de lo que hablamos de Naciones Unidas hay mandatos que los países han ido entregando a Naciones Unidas, y hay
agendas nacionales que son acompañadas y que son agendas técnicas que requieren implementación. O sea, existen compromisos establecidos por el gobierno de Guatemala y no va a haber nada que vaya en el marco de los acuerdos y los derechos humanos que han sido establecidos por el gobierno de Guatemala, en el cual vamos a ser contrarios. Entonces, estamos más bien apoyando a que se vayan implementando las prioridades que ha puesto el gobierno. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y por qué vienen a decir que tienen que ustedes facilitar el tema de que los hombres, o sea, está bien que las mamás, las suegras acompañen a las mujeres para que vayan al médico? El país ha firmado compromisos para poder, por ejemplo, garantizar el acceso a las mujeres para evitar y bajar la mortalidad materna. O sea, el objetivo primordial del Estado y el compromiso internacional es reducir y eliminar la mortalidad materna. Incluso hay un ODS que el Estado firmó y dijo, mira, yo me voy a comprometer a que sea 70 por 100,000 el nivel del indicador. Entonces, simplemente, y ahorita estamos, sí, pero va bajando, pero esto implica, ¿no es cierto?, que vayamos tomando acciones para poder garantizar, y en buena medida implica concientizar a las familias, que las comunidades sepan, ¿no es cierto?, la importancia de poder, que las mujeres puedan tomar sus decisiones. Entonces son cambios. Entonces, no necesariamente porque siempre lo hemos hecho así, tiene que seguirse haciendo así porque existen factores de bienestar que hay que considerar. Es como que o sea, uno de cada 2 niños en Guatemala es desnutrido crónico, tiene desnutrición crónica. Uno de cada 2 niños. O sea, es algo que no podemos aceptar, y detrás están probablemente muchas prácticas o culturales o prácticas, ¿no es cierto?, nutricionales o creencias o eventualmente también ciertas características particulares en la forma como estamos llevando los temas que están generando esto. Una, por ejemplo, voy a decirlo así muy simple, una mujer, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en el censo encontramos, de población y vivienda en Guatemala, encontramos niñas de 19 años, que a los 19 años tenían 7 hijos. Entonces, en ese proceso donde empezaron su reproducción probablemente a los 9 años, para poder llegar y que las cifras nos den, ¿no es cierto?, para poder tener 7 hijos hasta los 19 años. Sí. O sea, ese sexto niño, el quinto o el tercero o el segundo, tiene mucho menos probabilidades de tener los nutrientes adecuados, es mucho más probable que esa mujer tenga anemia, es mucho más probable que no tenga las condiciones y los nutrientes suficientes para poder trasladar a su hijo. Esa niña de 10 años, de 13 años que fue mamá, no va a tener pechos para dar de lactar probablemente a ese bebé. Entonces, todos estos temas tienen que ver, por ejemplo, e impactan, por ejemplo, en un indicador que todo el mundo está de acuerdo en Guatemala que hay que bajar, como la desnutrición. Entonces, muchas veces los temas reproductivos no se ve la relación que puede existir con otras facetas, y por eso la importancia también de verlas en el contexto. Entonces, sí, pues, porque van interrelacionados, ¿no? Sí, claro. O sea, no podemos dejar de hablar de desnutrición sin estos temas. Pero históricamente, y eso es algo que viene desde Grecia, ¿no? O sea, estas discusiones de qué es público, qué es privado, y eso voy a decirlo más académicamente, ¿no? Claro. O sea, entonces, cuando yo enseñaba, por ejemplo, cuando daba clase, y cuando sigo dando charlas sobre políticas públicas, entonces uno empieza diciendo, bueno, políticas públicas. Entonces, no estamos hablando de políticas privadas. Entonces, si hablamos de políticas públicas, entonces, ¿qué es lo público? ¿Cómo definimos lo público? ¿Y lo público siempre ha sido lo público? O sea, lo que tú crees que es lo público, lo que tú crees que es lo público, ¿es lo mismo que yo creo lo público? No necesariamente, porque tiene que ver con una visión específica que también pasa por una visión cultural, política, etcétera. Pero, por ejemplo, en la antigua Grecia, todo lo que era externo y lo masculino se consideraba público, y todo lo femenino y dentro del hogar se consideraba privado. Entonces, el tema es, imagínense ustedes, y persiste, ¿no es cierto?, esta idea de que existe, y la sociedad patriarcal, ¿no? O sea, la sociedad dominada por hombres, que, ¿no es cierto?, establece un criterio de poder y donde los hombres tenemos beneficios y nos beneficiamos de justamente esas normas, seguimos viendo a las mujeres casi como propiedad. Y perdura algo que evidentemente no es así. O sea, todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la Constitución, sin embargo, todavía persisten estas ideas que son súper tradicionales y que vienen del mundo clásico. Entonces, eso no debería ser, y más bien, ¿no es cierto? Entonces, los espacios de lo que pasa dentro del hogar muchas veces se consideran privados. La violencia contra las mujeres, en muchos casos, se justifica como que fuera un tema privado. Es violencia intrafamiliar. Eso no es violencia de género, eso es violencia intrafamiliar,
Y incluso hay dichos que justifican históricamente la violencia, ¿no es cierto?, contra los niños o contra las mujeres. Este tema de es por su propio bien. O sea, hay muchas justificaciones culturales que han existido. Ajá. Y el gran tema es, entonces, cómo a la larga, cómo crear la conciencia de que estos temas son un problema público, que tienen que ser afrontados desde la política pública, y eso implica también estos acuerdos que la sociedad tiene que hacer alrededor de estos temas. Como para bajar la desnutrición necesito también trabajar temas de fecundidad, tengo que evitar que las niñas se queden embarazadas, que las mujeres adolescentes tengan, ¿no es cierto?, que sigan siendo, ¿no es cierto?, empezar una fecundidad muy temprana cuando podrían diferir, que no tengan acceso a la educación. Entonces, todo está anclado, todo está referido. Bueno, claro, hay estos mandatos que son un poquito más complejos, porque caen en esta esfera privada, ¿no? Y que tenemos que verlo como una concepción integral, ¿verdad? Y algo que hace mucho sentido con lo que estabas diciendo es, por ejemplo, el año pasado vimos de que entre las diferentes campañas había una preocupación social entre la Agenda 2030, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? No, y es que muchos veíamos pues ahí en las elecciones pasadas de que muchos candidatos al principio de las elecciones eran, claro que sí, estamos con los objetivos de desarrollo sostenible, de Agenda 2030, pero después se estigmatizó. Ajá. Y nomás pues se fue como dando vuelta a la campaña. Algunos hasta decían, nosotros no creemos en agendas globalistas y demás, ¿verdad? Y te queríamos preguntar como si esto es algo nuevo, ¿verdad? Que sabemos que no, pero que nos expliques un poquito si por la forma en la que se manejó el año pasado con todo el ámbito político la Agenda 2030, ¿verdad? No, es una tendencia internacional que existe alrededor de reivindicar, ¿no es cierto?, alrededor de la soberanía, o sea, el buscar un discurso que es contrario a la agenda de derechos humanos, que se ha ido, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año 48, o sea, viene, o sea, no es una cosa que apareció ayer, está allí y todos somos iguales ante la ley y tenemos, ¿no es cierto?, derechos y están allí, o sea, hay una serie de libertades que están establecidas desde siempre, ¿no? Y hay además exámenes periódicos universales, o sea, no es una agenda que empezó ayer, o sea, y son los mínimos de humanidad que necesitamos tener para poder garantizar un mundo en paz y desarrollo. Entonces, y luego han ido apareciendo otros ámbitos porque quizá no todo estaba cubierto, pero los países han ido de forma soberana identificando cómo lo van a implementar y qué es lo que quieren implementar. Y Naciones Unidas no impone a ningún país nada, o sea, observa si es que hay temas que quizá no están acordes con las declaraciones, con los principios de derechos humanos que el país ha suscrito. Entonces, ese es el mecanismo y son los mismos países que se sientan y les toman el examen a otros países identificando, ¿no es cierto?, áreas en las cuales debería mejorar, son pares. O sea, claro, no es Naciones Unidas juzgando, o sea, son los pares, otros países que están, ¿no es cierto?, planteando. Entonces, no existe este rol supervisor de Naciones Unidas sobre las agendas, que es un poco un mito que existe, pero que es también una forma de tratar de establecer y quitarle legitimidad desde ciertos sectores a estas agendas, ¿Y ¿no? por qué será? ¿No quieren perder ciertos privilegios o en qué les afecta? Mira, yo creo que hay temas ideológicos claramente, o sea, hay además un interés en no apoyar, revertir conquistas que existen alrededor del tema de la agenda de derechos humanos, o sea, y cada sector puede tener un poco sus propias lógicas, ¿no? O sea, pues, puede ser sectores que simplemente les conviene el status quo, que no quieren, ¿no es cierto?, cambios, hasta temas ideológicos, pero hay también mucha distorsión alrededor del tema, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba mucho que la Agenda 2030 lo que trata es de normalizar o de sexualizar, por ejemplo, a los niños, o que lo que está buscando es que todo yo que sé, que todo el mundo cambie su orientación sexual. O sea, en ningún momento, en ningún lado lo dice, no existe, no hay ningún principio, no existe ningún objetivo, ninguna meta. Y que en esencia estaba en Guatemala hace años, en la práctica, ¿verdad? ¿no es cierto?, es una desinformación, igual que cualquier otro fake news, pero igual que otros fake news, o sea, tiene una partecita que toma y que trata de generar desinformación, pues típico de un proceso electoral donde lo que buscas es generar desinformación para pescar a río revuelto, ¿no? Entonces, ha pasado en otros lados, ha pasado en las elecciones de diferentes países desarrollados, no desarrollados, o sea, en países en medio de desarrollo.
difícil en el mundo de tanta información poder discernir qué es realidad y qué puede ser, ¿no es cierto?, una noticia falsa. Muchas de estas cosas están ancladas en eso, en noticias que son probablemente más desinformación que otro tema, ¿no? Totalmente, y ahora en el mundo de las redes sociales se vuelve cada vez más complicado ir... y la ética es muy difícil de cómo maneja, o sea, cuál es el perfil, o sea, cómo contrarrestas. Entonces, yo creo que gran parte del tema es cómo generar esos mecanismos que permitan que la libertad de expresión se mantenga, porque es un derecho humano importante y relevante, pero al mismo tiempo hasta dónde llega la libertad de expresión si lo que hace es difundir elementos que tienen falsedad. Entonces, es de los dilemas y de la nueva sociedad de la información y más aún con inteligencia artificial que va a venir y otros temas, o sea, son dilemas nuevos, ¿no? En donde pueden poner tu voz, tu imagen, tu rostro y demás y montar un video que interesante va a ser, ¿verdad? Entonces, porque son desafíos éticos, morales diferentes, ¿no? Sí, porque así como puede ser algo extraordinario, una herramienta que nos va a servir muchísimo seguramente. Puede ser peligroso. Sí, porque ahora imagínate, cualquiera va a poder hablar como en tu nombre. Ah, mire, Romeo me mandó este video y uno así como que se parece a mí, pero no sé. Sí. Entonces, como evidentemente que es todo el desafío de lo que viene por delante. Y solo quería decir una última cosa sobre la Agenda 2030 y es que no lo mencionamos, pero que es importante decir, la Agenda 2030 fue diseñada por los países. O sea, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue quizá mucho menos controversial, simple, más pequeña, etcétera, sí se diseñó por un grupo de gente más bien tecnócrata cerca del secretario general, en consulta con otros actores, países y académicos, y se sacaron ese objetivo y finalmente se ejecutó, ¿no es cierto?, hasta en su momento, ¿no es cierto?, hasta el año 2015, venía la agenda desde el año 90. Entonces, con los objetivos de reducir la mortalidad materna, trabajar, ¿no es cierto?, en reducir la pobreza, la extrema pobreza, los temas de desnutrición crónica, o sea, mucha de la agenda que tenemos hoy, que después, por las nuevas preocupaciones y por los temas de los países, entonces creció muy fuertemente incorporando el cambio climático. Ustedes ven gente que niegue el cambio climático, pero está incluido, o sea, no es que se inventó Naciones Unidas y que Naciones Unidas está, ¿no es cierto?, empujando el cambio climático y tratando de convencer y evangelizar que el cambio climático existe. No, los países incorporaron capítulos y temas específicos alrededor del cambio climático. La preocupación sobre las aguas y el bienestar, ¿no es cierto?, de los océanos, de la biodiversidad, temas que tienen que ver con el clima. Que no se pueden ocultar con... Exacto, entonces... Y que son evidentes. Entonces, hay evidencia y esta agenda se enriqueció mucho con esos temas. También con discusiones como la desigualdad y la necesidad de empleo decente, los temas relacionados con ampliar la agenda de mujeres, o sea, no solo es participación política, no solo tiene que ver, ¿no es cierto?, con temas relacionados también con la participación económica, también hay temas relacionados con la violencia, también hay otros temas que se incorporaron, ¿no es cierto?, como temas centrales dentro de la agenda, pero son los países que negociaron y se negociaron durante muchos años y terminaron con la agenda que en este momento se está implementando, y lo que Naciones Unidas hace es acompañar a los países en su implementación, pero no es una agenda de Naciones Unidas, es una agenda de los países, construida por los países, aprobada por los países en la Asamblea General, adoptada por los países en la Asamblea General, y donde hay mecanismos en los cuales los países se comprometieron a reportar y a implementarla. Podríamos decir de que pues, se ha hecho con base pues, a la opinión de todos los países y que no es algo nuevo, ¿verdad? Vinieron los objetivos del milenio, luego los de desarrollo sostenible, pasa a 2030 y que pues ha estado en Guatemala desde ya hace varios años, ¿verdad? Sí. Y además uno lo sufre, ¿no? Entonces, yo recomendaría a los jóvenes que, por ejemplo, hoy en el programa que piensen, o sea, cuando me dicen en la Agenda 2030 está eso, o sea, también recuerden, por ejemplo, todo el mundo dice que... o sea, hay gente que dice que el cambio climático no existe, pero cuando vemos, por ejemplo, cómo ha estado el clima, ¿no es cierto?, y cómo evoluciona y los impactos que está teniendo, ¿no es cierto?, sobre Guatemala y sobre los desastres naturales y la mayor frecuencia de huracanes en el Caribe y los riesgos, o sea, estamos viendo de que efectivamente existe una agenda que va poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, elementos centrales de la vida.
Y lo mismo pasa con otros temas, ¿no? Que eventualmente se toman por parte de personas que están negando lo que la ciencia nos está diciendo. Sí, y lo que pasa es de que, por ejemplo, en el tema de cambio climático, uno dice, sí, es que aquí calor, digamos, ¿verdad? Que es como la afección principal que uno, pues probablemente alguien que vive en una ciudad tiene. Pero cuando nos vamos a gente que vive de, pues, la agricultura, ganadería, etcétera. Cambian las temporadas. Allí, pues, de verdad es una afección directa a las personas, con sequías severas, con inundaciones, o sea, realmente es uno de los temas que hay que ponerle ojo y atención. Un ejemplo muy sencillo en Guatemala es de que ahorita en enero había árboles que estaban floreciendo que debieran de florecer ahorita en marzo, abril, ¿va? Entonces empezamos a verlo, sí, ¿no? Y el tema de los incendios. Los incendios, 21 incendios activos de 1 o 2 semanas en Guatemala. Sí. Es complejo. Entonces son esos, entonces, y son cosas que podemos ver. O sea, y son cosas evidentes, ¿es cierto?, que están allí. Y sí, entonces yo creo que es importante, o sea, poco a poco, yo creo que es una época compleja para la humanidad donde tenemos que encontrar nuevamente ciertos acuerdos. COVID-19 creo que generó también una disrupción muy fuerte dentro de los temas. Es algo que nadie se esperaba, pues. Nadie se esperaba, y además, o sea, imagínense, toda la gente que dice que COVID-19 no existió, que eso es una confabulación, creo que de la OMS, para poder, no sé, algo en conjunto con no sé quién, pero o sea, simplemente o sea, vivimos en un mundo muy polarizado y creo que estos elementos a lo que buscan es polarizar más y hay quien puede sacar provecho de esas polarizaciones. Entonces, creo que tratar de ver que la verdad probablemente, o no la verdad, pero el acuerdo va a estar probablemente allí en la mitad, en ninguno de los extremos y donde podamos encontrarnos. Sí, totalmente. Completamente. Pablo, sí. por favor, el psicólogo. Pablo, y tal vez unos cuantos datos más interesantes que nos puedas compartir, que los podamos convertir luego como en una cápsula para TikTok, ¿verdad? Para compartirlo. ¿Cuáles serían los principales datos que nos de este análisis compartir? que nos presentaron en el Palacio Nacional hace unos días. A ver, voy a tratar de hacer así pitch chiquitos, cortos para poder ver. Pero, gracias. Uno de los titulares es: nunca vamos a ser 30 millones de personas en Guatemala. O sea, nunca van a existir. Y cuando digo vamos, porque yo vivo en Guatemala y soy residente en Guatemala, nunca va a haber más de 26, de hecho, 0.3 millones de personas en Guatemala. Bastante menos de lo que hace años se esperaba que iba a pasar y que Catún incluso pensaba que íbamos a ser más de 30 millones. Hoy por hoy la planificación tiene que ajustarse a lo que somos. Somos 17.8 y llegaremos como a 23 en el 2070, pero implica un crecimiento importante de la población. O sea, vamos a tener alrededor de 9 millones de personas adicionales en el país. Y cuando uno se pone a ver el tráfico, por ejemplo, en Guatemala, uno puede pensar, ¿dónde va a estar esa población? O sea, evidentemente va a ser muy difícil que pueda venir al Distrito Central y que pueda estar probablemente en el departamento de Guatemala. O sea, entonces, ¿cómo va a distribuirse? Creo que es uno de los temas centrales y una de las grandes oportunidades que tiene Guatemala. Entonces, es una oportunidad para que otras zonas del país crezcan, sean importantes, logren desarrollarse. Entonces, desarrollar políticas adecuadas para que vaya hacia allá. Entonces, algo. Otra cosa que muestra el cambio demográfico y que yo creo que es muy sustantivo y que hace que se entienda fácil. En 1990, cuando teníamos todavía una estructura joven, teníamos 4.2 millones de personas, de niños, de 0 a 14 años. O sea, hasta 14 años teníamos, ¿no es cierto?, 4.2 millones de personas, entre hombres y mujeres. Y teníamos entre 15 y 64, o sea, ese grupo grandísimo. Estamos hablando de, el grupo en edad de trabajar en Guatemala solo era 4.5 millones. Era del mismo tamaño de la cantidad. 50-50. Era casi, y había 300,000 personas adultas mayores de 65 años. Entonces, olvidémonos de una cifra chiquita, pero casi era la mitad, ¿no es cierto?, niños, y la mitad la gente que estaba produciendo. Entonces, desde el punto de vista económico, teníamos una relación básicamente de 1 a 1. Entonces, cada de las personas en edad de trabajar eran unas y teníamos una persona, ¿no es cierto?, dependiente. Entonces, no había mucha posibilidad de ahorro. O sea, básicamente las personas en el mercado laboral trabajaban para sostener a las personas, ¿no es cierto?, a los niños que necesitaban, ¿no es cierto?, apoyo. Entonces, era una estructura típica de un país muy joven y en solo 30 años, porque
en solo 30 años pasamos a una relación en la cual hay 5.5 millones de personas entre 0 y 14 años, 5.5, creció algo respecto a los 4.2 que teníamos, pero la población de 15 a 64 pasó a 10.4 millones. O sea, en este momento tenemos 2 personas en edades productivas por una persona que es un niño. Claro. Entonces, cambió muchísimo. Y eso va a cambiar más aún cuando vayamos al 2050. Vamos a tener 15.5 millones de personas respecto a 4.5. Vamos a tener 3 veces más personas, ¿no es cierto?, que van a estar en las edades productivas respecto a las otras. Y vamos a tener 2.7 millones que ya transitaron sus edades productivas y que van a estar, son mayores de 65 años, que van a haber envejecido. Entonces, en 50 años vamos a tener una estructura muy diferente de la población de hoy, nada que ver con la estructura que teníamos en el 90. Vamos a tener además una población importante de personas que han pasado su ciclo productivo y que van a estar viviendo el envejecimiento. Esperemos que de la mejor manera, saludable, con ingresos. Y claro, y que pues cambia muy rápido. Sí, y 2 grandes retos que yo identifico súper rápidamente. Primero, ¿será que van a haber trabajos suficientes para toda la gente que va a estar produciendo? Y en segundo lugar, ¿será que el Estado va a tener la capacidad de sostener a las personas que ya no van a estar en edad productiva? Me refiero a las jubilaciones, pues, ¿verdad? O sea, el Estado que es uno de los dilemas que vimos en otros países ahora, justo en esta época. Legítimas, ¿no? Sí. Cuando tú ves que la proporción de personas que trabajan y contribuyen a la seguridad social es muy pequeñita, y además ves que hay muchas personas que que están en edades productivas pero que no participan en el mercado laboral. Ah, ok. Sí, Entonces, pues bueno, no sé si es un buen término, los nini, ¿no? O sea, los que no trabajan ni estudian. En este caso, sí, pero pensando más amplio, porque a mí no me gusta mucho el nini. Creo que hay que modificarlo un poquito porque la mayoría son mujeres que ni trabajan, ni están estudiando, pero que están cuidando. O sea, entonces el trabajo dentro de la casa, el cuidar a los niños, el cuidar a los hermanitos, el cuidar, es un trabajo, lo que no es remunerado. Entonces, cuando uno toma en cuenta a las personas que ni trabajan ni estudian, tiene que también tomar en cuenta la gente de allí que está en actividades que son de cuidado, ¿no? Entonces, y que tradicionalmente no las remuneramos, porque si tuviéramos que pagar a alguien para que haga esas actividades, las valoraríamos diferente. Pero como son mujeres de las cuales no necesariamente valoramos, no le ponemos, ¿no es cierto?, un ingreso y una contribución. Entonces, es un tema tenaz de género, o sea, en la forma como vemos y cómo distribuimos el trabajo dentro de los hogares. Porque el cuidado no se distribuye homogéneo entre hombres y mujeres. Solamente son las mujeres las que cuidan y no son los varones. Entonces, dentro de este ámbito, entonces, imaginemos, en Guatemala, del 100% de mujeres en edades productivas, solo 4 están trabajando, solo 4 participan, 6 están fuera. Mientras que de los varones, 9 de cada 10 están participando en el mercado laboral. Entonces, los varones van a tener más probabilidades de tener, ¿no es cierto?, un ingreso a futuro cuando envejezcan que las mujeres que están fuera del mercado laboral, que van a depender de que alguien, probablemente un varón, si es que sigue la tendencia, financie su vejez. Entonces, no tuvieron la posibilidad de hacer toda esa acumulación de recursos si es que se mantiene ese patrón. Entonces, tema importantísimo para Guatemala en este momento, incrementar la participación femenina en el mercado laboral. Entonces, y que no vemos de repente en el presente, o no ven a nuestras representantes, autoridades, por lo menos en gobiernos pasados, ¿verdad? La importancia que tiene pensar en estos futuros, pues, ¿verdad? Que muchas veces vemos a los políticos tratando de ganar una reelección, ¿verdad? Entonces, vemos invirtiendo en cosas que se miren, en cosas que sean y tengan un efecto inmediato, pero no nos ponemos a pensar en estos efectos a futuro que van a tener este tipo de circunstancias, ¿no? Nos lleva a lo que hablábamos de el bono demográfico, ¿verdad? Y eso quisiéramos preguntarte también, ¿cómo ves? O sea, el bono demográfico es una gran oportunidad. ¿Qué es el bono demográfico? Primero. ¿Nos puedas contar un poquito del bono demográfico? Que es una gran oportunidad, pero que también puede ser una moneda con 2 caras, ¿verdad? Sí. A ver, estos datos de que incrementa la cantidad de personas en edades productivas, eso es, primera cosa, es lo que produce el bono demográfico. O sea, el bono demográfico es básicamente el impulso que recibe la economía por más personas que están entrando en edades productivas,
que tienen ese potencial, o sea, en sí mismo el entrar y el mismo hecho de que la población vaya moviéndose tiene un impacto económico importante. Aproximadamente una tercera parte de lo que Guatemala ha crecido en los últimos 5 años, 2/3 partes, perdón, se debe simplemente al incremento demográfico. O sea, estamos capitalizando, estamos recibiendo, es como maná del cielo. Estamos recibiendo por el impacto demográfico, estamos recibiendo crecimiento económico por el incremento en los consumidores y el incremento que tenemos también en la producción y en la contribución de esas personas. Pero y además la economía tiene otras dos áreas de crecimiento. Uno es la productividad media del trabajo, es decir, cuán productiva es una persona, pero para que sea productiva tiene que además participar en el mercado laboral. Entonces, esta población tiene que tener una oportunidad de trabajo y además tener condiciones para poder ser productiva, y eso es lo que produce el incremento ese es el crecimiento económico. O sea, básicamente estas contribuciones. Para que Guatemala crezca más rápido y mejor, necesitamos además de incrementar esta participación en el mercado laboral e incrementar también la productividad. Pero en sí mismo el bono demográfico es este tema yo lo pondría en estos términos, son 200,000 personas adicionales cada año que están entrando en el mercado laboral, o sea que están buscando un empleo. No todas están consiguiendo un empleo de buena calidad, pero la participación laboral se mantiene en Guatemala, o sea, la participación tanto en términos de hombres y mujeres, o sea, se modifica ligeramente, pero se mantiene. Entonces, esta es gente que está encontrando un empleo, no necesariamente de buena calidad, pero además una proporción de las personas están migrando. Entonces, existe además eso, hay un efecto positivo, que son las remesas que pueden venir y ayudan al consumo, pero al mismo tiempo un costo enorme en términos de exportar ese talento que tiene Guatemala, esas personas, o sea, de que salgan de Guatemala, ¿no es cierto?, para poder buscar mejores alternativas. Entonces, el bono en sí mismo es un proceso importante que genera una oportunidad de capitalización, pero después de que se vaya acabando, que es un bono demográfico, con el tiempo va a ser un impuesto demográfico, porque la estructura va a cambiar, una estructura que ya no va a ser favorable, sino va a ser desfavorable para el crecimiento. Entonces, en lugar de contribuir positivamente al crecimiento, va a tomar elementos del crecimiento y va a reducir el crecimiento económico. Entonces, esta transición, si no se aprovecha hoy, es hambre para hoy, yo que sé, pan para hoy, pero es hambre para el futuro, si es que no logramos capitalizar. Y otro ejemplo claro, digamos que estos 2.5 millones de personas no lograron trabajar y tener, ¿no es cierto?, o sea, suficientes recursos para tener pensiones. ¿Se imaginan? En este momento los programas de protección social de Guatemala cubren aproximadamente 150,000 personas, hogares. ¿Se imaginan lo que implicaría que cubran 2,5 millones de personas? O sea, si esas personas no pudieran tener un ingreso suficiente para poder subsistir y no tienen una pensión que les permita manejarse, entonces realmente implicaría un costo enorme para la sociedad en ese momento sacar impuestos para poder financiar, ¿no es cierto?, a estas personas que tienen, ¿no es cierto?, carencias en algún momento, que van a tener enormes necesidades de salud, porque la población adulta mayor necesita más inversión en salud y va a tener necesidades de apoyo para consumo. Entonces, la doble cara se da justamente por el hecho de si no aprovechamos el bono demográfico y la etapa en la cual tenemos el bono demográfico para poder incrementar la productividad de todas esas personas que están entrando en el mercado laboral, para mejorar las condiciones en las cuales trabajan y la generación del empleo, no vamos a poder después capitalizar eso en las necesidades que vamos a tener a futuro para poder enfrentar esa población envejecida. Entonces, lo que necesitamos hacer es que el bono y la estructura y las inversiones nos permitan capitalizar esto para poder crecer mejor y poder tener niveles de bienestar adecuados a futuro. Y ese es el gran reto que tiene Guatemala. Tiene tiempo para hacerlo. El bono demográfico va a durar aproximadamente 64 años en Guatemala. Ya empezó en el 2018. Esa es la otra primicia que teníamos en el informe. O sea, esto ya empezó, lo cual quiere decir que ya han pasado 6 años. El 10% del bono ya pasó. Entonces, tenemos todavía el tiempo para poder capitalizar, pero el bono se va a ir agotando y tiene una fecha de finalización. O sea que si no lo aprovechamos con planes, con programas, con proyectos, con políticas, entonces más bien vamos a tener una población envejecida sin la capacidad del Estado ni de la población en general para poder pues, cubrir sus necesidades. Claro. Y los retos, porque mira, esa población, por ejemplo, esas personas que están entrando son jóvenes y no está creciendo, por ejemplo, la oferta de educación secundaria.
Sí. al ritmo de lo que se necesita para las nuevas generaciones que necesitan educación secundaria. Entonces, ¿cómo vas a esperar que esa población sea más productiva si no tiene suficiente educación? Si persisten temas como el embarazo adolescente que está dejando este momento a todas esas mujeres fuera del mercado laboral. Entonces, necesitamos aumentar la participación de las mujeres, por lo tanto, por ejemplo, necesitamos reducir el embarazo adolescente, que le cuesta al país hoy y le cuesta a futuro por estas personas que no van a poder participar en el mercado laboral. Y por otra parte, el generar mejor salud, mejor educación de las personas y generar las inversiones que se necesitan para que haya más generación de empleo. Entonces, todo esto tiene que ser una cosa que vaya allí, que tiene además necesidades de recursos sustantivos, donde el país tiene que ponerse a ver cómo va a financiar también estas inversiones que son críticas para el país a futuro. Claro. Gracias. Sí, son temas que son importantes poder poner sobre la mesa, ¿verdad? Para que pues las personas que tengan, pues ahí sí que esa toma de decisión, ¿verdad? Puedan tomar las mejores decisiones. Y es por eso la necesidad de tener datos actuales y enmarcados justo a la realidad que se está viviendo ahora y se puede vivir en cierto momento, ¿no? Y así como estas primicias, ¿qué otros datos tienes así geniales de primicias que nos quieres compartir? Ya les hablé del costo que tiene el embarazo adolescente, de diferentes temas, pero quizá varias cosas, ¿no? El uno es, nosotros hemos hecho presentamos datos sobre migración, son bastante interesantes y que complementan, pero, por ejemplo, en general, primero, hablamos de una población de casi el 10%, un poco más que el 10% de la población guatemalteca que vive en Estados Unidos. O sea, 1 de cada 10 personas que nació en Guatemala vive en Estados Unidos, aproximadamente. Sí, pues. O sea, es una población importante. O sea, estamos hablando de 1.8 millones. 1.8 millones de personas está viviendo en este momento en Estados Unidos y es una población que sigue creciendo. O sea, sigue creciendo no solo porque tiene, ¿no es cierto?, una lógica reproductiva ya, sino que sigue creciendo porque sigue yendo, ¿no es cierto? Pues. O sea, y sigue yendo en un rango entre 30,000 y 50,000, ¿no es cierto?, netos que están llegando cada año a Estados Unidos. O sea, considerando los que van, los deportan, los que finalmente se quedan. Entonces, estamos hablando de una población sustantiva que está encontrando oportunidades, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y principalmente es joven. Principalmente son jóvenes varones, pero cada vez hay más mujeres jóvenes que también están migrando. Entonces, en general, hay un drenaje, digamos, de población joven que poquito a poquito está ocurriendo y se está yendo a Estados Unidos. Ahora, esa población, lo que nos dicen las cifras es que está trabajando en sectores de baja productividad. Una proporción importante de esa población en Estados Unidos vive en condiciones de pobreza y sin embargo hacen un esfuerzo enorme para poder mandar remesas. A pesar de que entonces, los niveles de bienestar que tienen esas personas son bajos en términos generales, no son todos, pero mucha parte de esa población está en sectores de baja productividad. Es gente que tuvo bajos niveles educativos en muchos casos y que está integrada, ¿no es cierto?, de una forma precaria, haciendo trabajos que probablemente nadie más quisiera hacer, probablemente en Estados Unidos, claro. ¿no? Entonces, pero ese es otro tema importante a considerar. Y lo vemos de que muchas personas jóvenes lo consideran. Yo justo hoy, y acá rápidamente contarles la historia, justo estaba yo sacando copias enfrente del Ministerio Público porque pues tengo una clienta a la que le estoy llevando algunas gestiones y pues tuve que ir al Ministerio Público. Entonces antes de entrar pues estaba un chavo ahí hablando por teléfono y pues yo estaba sacando copias, no tenía de otra que escucharlo. No es de que estuviera espiando su conversación. Creo que estaba ahí, de hecho el que no estábamos a la par y él me dijo, dale, pasa, vos llevas más prisa. Entonces yo dije, pues bueno, pues aprovecha aquí, ofertón. La cosa es que este chavo estaba hablando como que con su traida, con su novia, ¿verdad? Y le decía, no, mi amor, hombre, no estés enojada, ya vas a ver de que nos va a ir bien, pero vos no te enojes, le decía, ¿verdad? Y yo pues de ahí decía, qué buenos somos los hombres ahí, consintiendo, nada, entonces le decía, no te enojes, hombre, yo de verdad que vamos a salir adelante. Y entonces le dice, mira, ya el otro mes me voy y ya te voy a poder consentir en todo lo que querrás, le decía. Después de que yo dije, pues de pronto se va a ir a otro departamento a trabajar. Le dijo, mira, ya terminé de vender todo lo que tenía, solo me queda la moto.
y ya mi primo vive allá y ya me está esperando en la frontera. Y ahí es donde dije yo, se va a ir del país, ¿verdad? Me está esperando en la frontera y ya tengo trabajo seguro. Ya de una vez me confirmaron de que tengo un par de casas que quieren que pinte, que restaure. Y así que ya vamos a estar como mejor. Yo de verdad que no me voy a olvidar de ti. Vas a ver de que después ya yo veo cómo te mando dinero para que te vayas a vivir conmigo. Entonces el cuate dejó de hablar y yo le digo, solo me le quedo viendo. Y me dice, es que ya me voy a ir, me dice, va todo felices, ¿verdad? Y yo, ¿y por qué le digo, verdad? Yo ahí tratando de sacar la información y el reportaje completo para contarlo acá. Yo, ¿por qué te vas a ir? No, es que aquí no consigo oportunidades. Yo he trabajado acá de todo, de mensajero, de repartidor de aplicación, he trabajado en empresa y no me alcanza el dinero. Entonces me voy a ir, ¿verdad? Y así como que, ¿qué le decís, pues, verdad? Porque si yo le digo, no, hombre, quédate, aquí lo vas a lograr, realmente le estaría mintiendo, pues, ¿verdad? Pero por otro lado, si yo le digo, o sea, no sé, ¿verdad? O sea, sí, está difícil la situación. Yo la verdad le dije, mira, mano, mejor si no te vas, quédate acá en Guate, ¿verdad? Ya vas a salir adelante. Pero si no, pues mucho ánimo y mucha suerte. Sin embargo, ese trayecto es súper peligroso y es algo terrible. Y es la historia de muchas personas, pues. Y ¿verdad? lo que decían de que viven en precariedad, en gran precariedad, ¿verdad? O sea, estando allá, pero también entre estas necesidades, también entre esta elección, pues con esa decisión de estar allí, ¿verdad? Y el tema de la baja productividad, el chavo es estudiante de Derecho porque está procurando ahí. Y allá a Estados Unidos va a llegar de pintor. De pintor, pues. claro. Sí, imagínate todo lo que ha invertido el Estado en esa educación, o sea, como sociedad, lo que hemos invertido, ¿no es cierto?, para poder, estamos exportando esa capacidad humana para que vaya a pintar casas. O sea, sí, es un poco el desafío, de nuestros países, ¿no? El generar esas oportunidades. Y es un tema, claro, no se puede hacer de la noche a la mañana, pues algo en lo cual hay que tener, ¿no es cierto?, un plan de poder hacerlo. O sea, y yo esperaría que, miren, entre el 2002, otro dato, 2002 a 2018, la cantidad de personas migrantes, jóvenes, se incrementó 3.2 veces. O sea, pasamos, ¿no es cierto?, de tener, y un dato, ¿no? En 2004 habían solo 700,000 personas migrantes en Estados Unidos, hoy hay 1.800.000. O sea, entre el 2004 y el 2022, que tenemos el último dato, o sea, crecieron, o sea, 1.100.000 personas, o sea, que se fueron. Entonces, son ritmos enormes. Y eso que con todas las restricciones. Son hombres y mujeres, más hombres, pero mujeres también. Sí, pues. Y eso que con todas las restricciones de Estados Unidos y demás, ¿verdad? Con todas las restricciones. Entonces, y estamos hablando de una época donde no había bono demográfico. O sea, imagínate ahora que tenemos todavía más personas entrando, estamos a 200,000 personas entrando en el mercado laboral, buscando empleo, que necesitan encontrar empleo. Entonces, y en este entorno, ¿no es cierto?, de restricciones, o sea, con lo que puede pasar, con las diferentes elecciones, con los cambios de la política migratoria, con la inseguridad, todos los temas asociados con las extorsiones durante el proceso migratorio. O sea, es un desafío enorme y es algo que está poniendo en compromiso realmente la seguridad humana del país, sí, ¿no? O sea, entonces, la necesidad de buscar estas inversiones y las oportunidades para los jóvenes en el país son tremendamente importantes. Entonces, ese otro tema es importante. Hoy hoy recogió uno de los periódicos del país una cifra que incluso la volvió un poco más radical, que nosotros decíamos. Las remesas, a propósito de esto, las remesas que sabemos que son importantes para el país están, pero este es un dato que es nuevo, creo, para muchos y que hoy se publicó, pero vale la pena comentarlo. Las remesas de este momento son iguales, de hecho un poquitito más grandes que la suma de todas las exportaciones del país. Todas las exportaciones del país, más la inversión extranjera directa. O sea, todo lo que Guatemala recibe de inversión desde el extranjero, más todas las exportaciones, son más pequeñas que las remesas. Las remesas son Guatemala. Largamente este momento uno de los factores más dinámicos de la economía y se traduce en consumo.
O sea, la gente dice que las remesas, que la gente no las aprovecha. La gente está sobreviviendo de las remesas. O sea, la gente está viviendo, está consumiendo, está financiando la educación, está financiando la salud, está financiando vivienda, está financiando, ¿no es cierto?, temas que el Estado no puede. Y los temas de bienestar, o que no está haciendo, o sea, está financiando bienestar de las personas que se quedaron. Entonces, y tiene un impacto enorme. Estamos hablando de que casi 19 de cada 100, o sea, 19%, o sea, casi 1 de cada 5 valores, unidades de producto en Guatemala vienen de las remesas. Y las otras 4 vienen de otras fuentes. O sea, pero es tremendamente importante para el país, pero al mismo tiempo es también esto que es trágico, ¿no? O sea, proviene de un esfuerzo gigantesco de la desintegración de muchas familias, de la imposibilidad de la necesidad de tener que conseguir esos ingresos, ¿no es cierto?, pero a un costo que también es muy, muy alto para las personas que se fueron y para las personas que quedaron. Y ese es el otro gran tema, ¿no? Entonces, si uno ve ya la estructura poblacional, cuando uno ve los hogares con remesas respecto a los que no tienen remesas, o sea, uno empieza a ver cambios en la estructura poblacional. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de que 10% de la población guatemalteca está en Estados Unidos. O sea, si eso llegara al 20%, o sea, el impacto sobre la estructura misma de la población en Guatemala sería un tema, o sea, que empezaría a tener, ¿no es cierto?, consecuencias importantes en la estructura tanto de edades jóvenes, y que en sí mismo puede poner también cierto nivel de desafío en el largo plazo sobre quién va a sostener la población que va a envejecer. O sea, si la población joven no va a estar en Guatemala, ¿no? Entonces, varios de estos temas, creo que otra cosa a decir es, esto ocurre a ritmos diferentes en el país. O sea, o sea, la transición demográfica y lo que está pasando no pasa a la misma velocidad en Huehuetenango que en el Distrito Central, que en Zacatepeques y en Antigua, que lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Cobán. Hay diferentes ritmos que también hay que considerar en las políticas públicas, y parte de eso también van a ser estas oportunidades. O sea, esto es algo que genera oportunidades en ciertos departamentos, en ciertas zonas que necesitan más apoyo, y donde yo creo que hay que plantearse, si bien no hemos empezado quizá en el momento ideal, pero todavía estamos a tiempo de poder intervenir y de hacer los correctivos y de establecer, ¿no es cierto?, las prioridades. Yo relievo como gran noticia y como buena noticia algo que hoy publicaba el secretario de Planificación, ya de forma expresa, pero ayer lo dijo expresamente. Primero, el hecho de que no solo se acogió con beneplácito, porque hay esta frase diplomática que a veces uno dice, o sea, acojo con beneplácito, ¿no es cierto?, el estudio. No, o sea, el gobierno lo incorporó en la política general de gobierno. O sea, el documento madre de lo que es, ¿no es cierto?, la visión de qué es lo que se van a hacer en los 4 años de gobierno, está incorporando las reflexiones que están haciendo en este documento. Entonces, lo ha tomado muy seriamente el gobierno, y además las implicaciones que tiene también para la revisión intermedia que va a haber que hacer de Catún. O sea, el plan de desarrollo, ¿no es cierto?, de mediano plazo, que es el Catún 2032, tiene supuestos y tiene, ¿no es cierto?, metas que estaban basadas en datos que han cambiado mucho, y que este momento podría ser importante para hacer un nuevo acuerdo entre el sector privado, la sociedad civil, el Estado, las mujeres, los pueblos indígenas, los estudiantes, los jóvenes, etcétera, para poder plantearse, bueno, cuál es la Guatemala que queremos y cómo podemos poner las prioridades, ¿no? Y qué acuerdos podemos hacer para que esto ocurra. Y eso es algo que yo veo como una gran oportunidad. O sea, y además que a nosotros nos complace mucho que el objetivo de tener este estudio a inicios de gobierno y ponerlo a disposición, el hecho de que hayamos podido conversarlo desde finales del año pasado durante la transición, y que ahora se ha adoptado y que lo hayamos podido lanzar juntos ayer, además de la maravillosa experiencia de estar en el Palacio Nacional, de tener la oportunidad de presentar. Yo me siento elogiado, ¿no? Y me siento orgullosísimo de poder hacerlo. Es un lugar para mí mágico, y haber podido presentar esto, pero más allá de presentarlo a 300 personas, es la posibilidad de que esto sea utilizado para el diseño de políticas públicas y que sea tomado con toda la seriedad que ha tomado el gobierno nacional. Y con eso que nos dices, digamos, a lo que nos queremos mover, quienes diseñamos proyectos, es de que los planes, políticas, programas sean basados en evidencia.
¿verdad? Y que estos datos sean justamente lo que permita la toma de decisiones pues vinculada a las necesidades de Guatemala en este caso. Pablo, como director de UNFPA, si tuvieras que decir los... Representante. Representante de UNFPA. Si tuvieras que priorizar, digamos, los 3 elementos que para ti serían los más importantes a trabajar partiendo de estos datos que nos compartes, ¿cuáles serían esos elementos? Para mí lo más importante es la inversión en juventud. Okay. O sea, es la inversión y el lograr, ¿no es cierto?, que expandir la educación secundaria y que los jóvenes, las jóvenes de Guatemala tengan una oportunidad de pasar la primaria. O sea, hay una gran pérdida de asistencia escolar y de adherencia al sistema educativo, de participación en el sistema educativo entre la primaria y la secundaria. Entonces, entre el sexto grado y el primero de media hay un severo problema. Y después, entre termina la media y va el bachillerato, hay un segundo problema. Entonces, y realmente, o sea, sí, no, el objetivo no de todos tiene que ser la universidad, pero necesitamos tener las competencias adecuadas para el tipo de trabajos que el país necesita y eso implica también crear oportunidades. Quizás no todas las oportunidades son, ¿no es cierto?, el bachillerato tradicional, también puede haber carreras técnicas, pero necesitamos más jóvenes en la escuela, en la secundaria, y que tengan, ¿no es cierto?, esa capacidad de acumular las destrezas que se necesitan para lo que Guatemala requiere, ¿no? Entonces, ahí hay un primer ámbito importantísimo. El segundo tema es una inversión estratégica para lograr que las mujeres participen más en el mercado laboral es definitivamente lograr que, primero, erradicar el embarazo adolescente en Guatemala. O sea, ninguna niña de menos de 14 años debería estar, ¿no es cierto?, sujeta a ningún tipo de violencia, peor aún la violencia sexual, y ninguna debería ser madre. Debería haber un sistema total de protección y que no es un tema del Estado, es un tema de la sociedad en su conjunto que debería proteger a sus niñas para que eso no ocurra, pero además las niñas de 15 a 19 deberían tener oportunidades en educación, que es un factor de protección, para poder postergar sus embarazos. No se trata de que no sean madres, se trata de que sean madres en el momento adecuado, cuando, ¿no es cierto?, pueden manejar primero de forma segura ese embarazo, sin ningún riesgo para su vida y su salud, pero además donde esto no entra en competir con sus oportunidades laborales de largo plazo. Entonces, hay momentos y también desarrollar los sistemas de cuidado que probablemente se necesitan para ello, pero ese es un segundo gran tema. Entonces, pero en general pasa porque las mujeres puedan tener esta capacidad de decidir y puedan realizar y tener el número de hijos que efectivamente quieren tener. De una forma planificada, adecuada, ¿no es cierto?, con acceso a los métodos modernos que así lo permiten, y que eso, ¿cierto?, que ya existen avances, simplemente que haya la oferta y la demanda necesaria para que esto ocurra. Entonces, una segunda gran prioridad. Y yo en la tercera, no sé, o sea, evidentemente el empleo es importante, pero yo creo que también la participación de los jóvenes en general en la sociedad. O sea, las sociedades no cambian y nos muestra, o sea, los cambios en políticas nos muestran que la política cambia cuando las poblaciones que son sujetas de la política y que son sujetos de derecho participan. O sea, Europa, por ejemplo, nos muestra que las políticas favorables a las mujeres se han implementado cuando hay mujeres en el Estado. O sea, hace 50 años que no había mujeres en el Estado, no habían los sistemas que hoy hay para poder garantizar esa participación. Entonces, y lo mismo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vamos a cambiar las políticas también para los jóvenes si los jóvenes no participaron? Entonces, claro, necesitamos, entonces, el nada sobre nosotros, sin nosotros, o sea, implica también incrementar ese nivel de participación. Y a mí particularmente creo que un tema a ver mucho en Guatemala es, o sea, cómo la sociedad guatemalteca va a conseguir eliminar esa brecha de participación en el padrón electoral. Hay 1.8 millones de jóvenes que están fuera del padrón electoral, que no pudieron votar por problemas algunos de burocracia, ¿no? Porque saqué mi DPI, pero tengo que hacer el registro en el registro electoral, claro, pero esto no ha sido automático, pero además, ¿qué pasa? Entonces, un solo registro, por ejemplo, podría ser súper necesario y podría ser una primera vía, pero es uno de los indicadores, no es la única espacio de participación que uno debería pensar, pero si al menos no tengo ese espacio, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que todos estos temas de ver además a la juventud en su diversidad, entender, ¿no es cierto?, la prioridad que se tiene como grupo,
creo que además de las inversiones estratégicas, es un tema que hay que considerar porque hay estos intangibles también de construcción de ciudadanía que tenemos que es importante que los jóvenes se planteen justamente y que deberían ser una inversión estratégica desde el punto de vista de conseguir estos objetivos y aprovechar esta oportunidad que se da con el bono demográfico. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Pablo. Interesante. Yo creo de que pasaríamos acá y necesitaríamos un podcast y un episodio de unas 10 horas para... Sí. No, nadie lo diría, además, ya no tendría nada más que decir. ¿No? Agradecerles a ustedes mucho por todo gracias a ti. el interés y vamos a tener que repetir al revés. Yo voy a tener que entrevistarles a ustedes. Para y nosotros felices, encantados. Pero no, la segunda parte van a ser tips de cómo trabajar en Naciones Unidas y demás, porque yo creo que hay muchas de nuestra audiencia que le encantaría saber específicamente sobre tu experiencia y cómo fue de que... Por ejemplo, gasto público también. Para otro capítulo nos encantaría escuchar muchísimo de cómo administrar todo este dinero y wow. Maravilloso, gracias. Estamos a las órdenes y esperamos que sea de interés, esperamos que sea útil. Bastante. Bueno, para eso estamos. Aquí estamos para poder acompañar y para poder apoyar a la sociedad guatemalteca, al Estado, en poder implementar aquello que el Estado requiere y donde nos entrega la confianza de poder asesorar y apoyar. Muchas gracias, Pablo, y seguramente a este episodio se lo vamos a mandar a los colegas ahí de SG Plan y a varias instituciones para que terminen de comprender el documento acá de forma platicadita, que esa era la idea. Yo debo decir que lo sabe mejor. Yo, por primera vez, creo que en mi vida, me he reunido con una cantidad grande de funcionarios que han leído el documento. ¿Ah, sí? Sí, no, o sea, yo debo decir que, y además, o sea, y me han preguntado y han dicho y han entrado y hemos tenido ángulos de opinión. O sea, yo creo que hay muchísima seriedad en el gobierno, hay muchísima seriedad en la forma como se ha tomado y yo quiero relevarlo porque es algo que no es usual. Qué bueno. Sí. Pues felicidades ahí a la gente comprometida con esos temas. Pues bueno, de esta forma vamos despidiendo el podcast, Pablo. Otra vez, muchas gracias por tu espacio, por el tiempo. Es un honor estar acá. Bienvenido acá, siempre, ¿sabes? Gracias. Esta es su casa. Sí. Así que terminamos. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias por vernos. Les mandamos un fuerte abrazote. Les deseamos todo lo mejor. Por favor, quédense suscritos al podcast más chilero para informarse de las cosas más sonadas que pasan en Guate y uno que otro tema más. Cada día vamos creciendo, ya más de 2,000 suscriptores en el canal, que ha costado, pero que vamos ahí con perseverancia y entusiasmo trayéndoles contenido de valor. Así que quédense suscritos, activen notificaciones y síganos en todas las redes sociales. Váyanse a seguir a las redes de UNFPA también para estar enterados de las noticias y trabajos que hacen por ahí. ¿A qué redes podríamos seguirlos? Tenemos estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, no tenemos todavía TikTok, pero estamos en todas las redes. La mía personal es PD Salazar en Twitter, @ y también ahí van a encontrarme, cuando busquen a UNFPA Guatemala, van a encontrarme también allí en el linkeado, Facebook, claro. No soy tan de redes sociales, la verdad es que eran más personales. Ahora con este tema, ahí estoy dándole, pero tratando de seguirlo el paso de los tiempos. Vamos a abrirte el TikTok. Ahí está. Pues bueno, que estén muy bien, un abrazo. Adiós.